Me alegro verlos en la casa del Señor, que esto que estamos haciendo es una realidad. Lo que les voy a decir, parte de lo que les voy a hablar, ocurrió así hace unos años atrás. Y luego voy a decir algunas cosas entre el mensaje que voy a traer. Está en Marcos capítulo 16. Ustedes ya conocen la historia, lo hacemos como recordatorio, pero lo vivimos todos los días, espero. Hace unas horas atrás, esta revista de Newsweek, creo que se llama, sacó un artículo. Yo sé que está muy lejos y el celular es pequeño, pero es Newsweek o Newsmax, y están hablando en esta ocasión un poco más serio, ¿no?, de lo que algunos dicen fue el reflejo del cuerpo del Señor el día de su resurrección en el manto que lo cubría. El manto se conoce como el sudario de Turín. De seguro ustedes han escuchado eso. Y yo tengo la foto oficial, ¿no? Es del Pontificio Instituto Bíblico en Roma, es el nombre oficial. Instituto de Investigaciones en Roma, el sudario de Turín. Ha habido mucho debate. La razón que yo lo tengo es porque lo conseguí en una Biblia católica que conseguí en España. No lo he visto en ningún otro lugar que hayan injertado esta foto. Si va al instituto, yo entré, ahora mismo está cerrado obviamente, tienen 35 fotos, pero no encontré ninguna de estas. Esto es algo único para aquellos que pueden dar lugar a su fe de que algo así pudiera pasar. Yo creo que para Dios todo es posible. Como Él le dijo, para el que cree, todo es posible. Entonces, ahora en el reporte de Newsmax hay algunos científicos que están diciendo que la energía que se necesitó para poder imprimir esta foto en 3 dimensiones prácticamente es el equivalente de toda la energía que se está usando ahora mismo en el mundo entero, en un instante de energía. Entonces, no me sorprende porque ya Dios nos dijo que Él es luz, diga luz. Él habita en la luz inaccesible, ¿no? Él es el creador del universo. Detrás del comienzo de todo esto que conocemos estaba la mano de Dios. Si lo podemos creer como niños, no hay ningún problema con eso. El mismo Espíritu Santo entonces acomoda las cosas como deben de ir, porque la suma de su palabra, toda ella, es la verdad. Las puertas de los cielos fueron abiertas, y vamos a creerlo así, a causa de la resurrección de Cristo. ¿Sí? Algo trascendental ocurrió más allá, cuando Él viene y trajo mucha conmoción y tropiezo y contradicción, así lo dice la Escritura. Pero aún más allá fue su ejemplo único en la creación del hombre, de su resurrección, primogénito en la resurrección. ¿Por qué era esto tan importante? Porque Él iba a abrir las puertas de ahí en adelante para que todo aquel que en Él creyese pudiera entonces pasar por esa misma resurrección en el día postrero. Es una garantía que nadie más podía dar. Ninguna otra religión
escuchamos el dicho, la tumba está vacía. Obviamente tiene que estar vacía, pero entendemos que lo que Él hizo es mucho más que una tumba vacía, porque hasta el día de hoy sus palabras están haciendo eco en tu corazón. Si no, no estuvieras aquí. ¿Estamos? Entonces, esto en realidad va más allá de lo que a veces miramos delante de nosotros. Y recordamos entonces que en ese momento no solamente el calendario cuando Él nació fue cambiado, en toda la historia de la humanidad, hasta el día de hoy, antes y después de Cristo. Entonces, había algo más, porque toda la creación iba a ser restaurada, cielos nuevos y tierra nueva. Él iba a ofrecernos algo que nadie más nos puede ofrecer, una vida eterna, conforme a los propósitos que Él estableció al principio, cuando creó a Adán a su imagen y semejanza. Y ahora se puede lograr de una vez y para siempre. Y usted dirá, ahora, bueno, ahora estamos hablando de 2000 años atrás. Pero recuerde siempre que para Él un día es como 1000 años. Entonces, tenemos todas las de ganar. Así que, de ahora en adelante podemos decir, debido a esto que ha ocurrido, que todo, diga todo lo que pidiésemos y que fuera conforme a los propósitos de Dios, sería hecho. Diga, todo lo que le pidamos a Dios, conforme a sus propósitos, será hecho. Es cuestión de tiempo y esperar en el Señor, porque Él sabe y conoce todas las cosas. En el momento de la resurrección es más que una tumba vacía. Las puertas fueron abiertas para lo imposible, para lo trascendental, para subir a lo que Dios quiere que subamos. Una relación entre donde estamos en la tierra y en el cielo, donde Él habita. Así que recordemos estas cosas, porque a veces hay problemas por los cuales no tenemos que pasar. Usted pasa por situaciones que no necesita pasar. Dele lugar a Dios, pruebe a Dios, como Él dice, y Él te mostrará y te dirá tal vez, estáos quietos, que te mostraré lo que voy a hacer. Tranquilo, tranquila, ¿puedes creer en mí? No te he dicho que si creyeses verás la gloria de Dios. Así estaban. Y en esta versión que les voy a leer más adelante es la historia de las hermanas de Lázaro, desesperadas, ¿no? Porque tenían un problema por la cual no tenían que pasar, ya estaba resuelto. Recuerde esto, que después de su resurrección todo es posible. Entonces lo que le voy a decir nada más es algo que nos ocurrió a nosotros allá para el 1981, en la víspera del Padre. Yo a la verdad que no estaba pensando en entregar mi vida al Señor, como decimos, ¿no? Se dice así, pero significa otra cosa, ¿no? El asunto era que sabemos de Dios, sabemos de Cristo, sabemos de las películas, en mi caso casi todas en blanco y negro, de la Pasión. Pero nunca algo como lo que me pasó en esa víspera del Padre, porque ya era la medianoche, ya yo estaba acostado, durmiendo, no había ruido en la habitación, nada, una noche como cualquiera otra, pero entonces algo ocurrió, algo trascendental. Y recuerde, yo no tenía la fe, el conocimiento que uno desarrolla después de haberlo conocido a Él. Pero ahí está Él, se aparece de momento en el cuarto, en la habitación. No lo puedo ver con mis ojos físicos, pero sé que Jesús de Nazaret, o su ángel como se dice, estaba ahí presente. Y en lugar de salir corriendo, no como normalmente humanamente uno puede hacer, me senté al borde de la cama. Y sí, no podía moverme para un lado ni para el otro, pero me quedé ahí mirando hacia el frente, como mirando a lo invisible. No sabría que eso estaba ya escrito en la palabra de Dios, pero ahí me quedé. Y entonces vino ese encuentro que yo tuve que decidir y aceptar
por fe y en mi libre albedrío. No se obliga, no se hace fuerza para que lo creas, ni cosa por el estilo. Simplemente estás ahí delante del Señor y solo puedes preguntar una cosa, que fue lo que yo le pregunté a Él. ¿Eras tú, Señor, todo este tiempo? Porque Él nos ha hablado siempre, nos ha dado la oportunidad siempre. Y yo le pregunté, ¿eras tú, Señor? Y Él me dijo, sí, he sido yo. Y entonces el resto es historia. No hubo una compugnación interna del espíritu, no de molestia por haber rechazado, que lleva un arrepentimiento de una vida pecaminosa al máximo que hemos llevado, pero al mismo tiempo una sensación de gozo, de alegría y de liberación. Oh, no hay razón para mirar atrás, no importa cuál haya sido tu pasado, cuál hayan sido tus pecados, no importa. Puedes levantar tus manos porque ahora las puertas de los cielos están abiertas y Dios ha querido hacer borrón y cuenta nueva. Si lo puedes creer, eso es lo que nos mantiene a nosotros hacia adelante sin mirar atrás. Porque si hay días difíciles, días como los días del diluvio, días como en los días de Sodoma y Gomorra, son estos días que nos han tocado vivir. Entonces, ¿cómo la vamos a hacer si no tuviésemos cielos abiertos para poder confiar en Él y recordar las palabras que Él le dijo a la hermana de Lázaro? Porque una de ellas creía más que la otra. Pero ya usted sabe a quién me refiero. Y Jesús le dijo, no te he dicho que si creyeses verás la gloria de Dios. A partir de ahí, esto es lo que sirvió de base, no de fundamento para lo que venía después, porque yo estaba nuevo en el servicio militar cuando me pasó esto. Y no mucho tiempo después iba a recibir órdenes militares para viajar hacia Corea. Entonces las cosas iban a cambiar drásticamente, porque me habían dicho, no puede ir tu familia, sino que vas tú solo. Y yo intenté, a la verdad, y pregunté, y me dijeron, imposible, Corea del Norte está en guerra todavía oficialmente. No puedes llevar tu familia en esta asignación, le llaman ellos en inglés, assignment, de un año solamente. Eso tienes que ir tú solo. Y lo dejé ahí, está bien. Entonces me acordé de lo que les estoy hablando, del poder de la resurrección. Y le dije, voy a dejar que el Señor entonces deje saber la última palabra en este asunto. Y se lo llevé al Señor. Y le pregunté y le dije, dame un vale, un pase para toda mi familia. Éramos 5. 5 personas. Entonces, en menos de 72 horas, el Señor me comprobó lo que Él había dicho en esos momentos. Me dijeron, puedes llevar tu familia. Te la vamos a volar desde el estado de la Florida al estado de California y del estado de California a Seúl, South Korea. Amados, en menos de 30 días ya todos estábamos allí. O sea que verdaderamente estas cosas ocurrieron. ¿Por qué les voy a mentir? Es necesario creer. Y siempre he dicho, no hay que discutir mucho con Dios. Tendemos a discutir más con nuestro razonamiento, con nuestro probar las cosas. Ya Dios me quería bautizar con Espíritu Santo, pero yo resistía. Había bautizado a la hermana Mary en Puerto Rico y a ella no le importó despeinarse, no le importó llorar, no le importó que el make-up le corriera por los ojos, ¿no? ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo te quiere cambiar a ti por dentro primero. No importa, no es que fuera malo lo que ella estuviera haciendo, no, es que es una experiencia especial y única. Dios quiere hacerlo. Yo había hecho todo lo posible y le decía a Dios, pero ¿la bautizaste a ella? ¿Y por qué a mí no?
porque yo le estaba dictando a Dios cómo me bautizara. Yo le dije, Señor, me vas a bautizar de esta manera. Es nuestra propia mente humana que cree, pero no cree completamente y no le deja todo el resultado al Señor. Ahí estoy, y lo más que Él me dio fuera que la mano me hacía así, de momento, y yo no podía controlar eso, me subía la mano, y después la pierna derecha me empezaba a temblar. Y yo no tenía mucho control sobre eso, ¿no? Pero decía, Señor, yo quiero que me bautices, yo quiero hablar en otras lenguas. Y entonces yo por dentro decía, no, pero esas lenguas las puedo duplicar yo, las puedo hacer yo. Todo lo que pasaba se quedaba entre la pierna y la mano. Y un silbido que me salía de la boca, un silbido nada más, no eran palabras. Y con eso pasaron meses y meses, hasta que llegamos a Corea. Y allá estando en Corea del Sur, Él me dio el sueño. Y en el sueño me abrió la boca. Y entonces sí, que no había quien me parase. Pero entendí que es como Dios quiere bautizarte. Unos se caen, otros se levantan. Unos ríen, otros lloran. Unos saltan, unos están tan serios y tan quietos, pero luego corren en la soledad, libremente, y le dan gracias a Dios por esas lenguas angelicales. No entendía eso en esos momentos, pero lo creí y lo vine a entender más después, ¿no? Que Dios tiene algo especial para la iglesia, que no es una fábula, no es un cuento, no es una historia nada más, es algo real, ocurrió así. ¿Cómo les voy a decir yo a ustedes, no? Que fui despertado a la medianoche, yo que no tenía ningún pensamiento de hacer estas cosas, y ahí mi vida cambió en un instante, y entonces es increíble cómo uno puede ser transformado de un momento a otro. No es que eres un santo de momento, pero de momento tu mente es transformada para abrir algo que Dios quiere darte. Que Dios te lo da, Dios entra y Dios te muestra entonces lo que hay en los cielos. Te muestra la verdad de Jesús de Nazaret, no la historia nada más. Y eso es lo que necesitamos recordar en estos días, porque todo esto hizo posible que cuando llegáramos a Corea del Sur, no sabía yo lo que iba a necesitar hacer para poder llevar a mi familia. Y luego que estamos en el lugar, no tenemos ninguna prioridad, porque no debíamos de estar ahí como familia, era yo solo el que iba a estar. En los libros de la base en Corea del Sur no estaba la familia completa, estaba una persona, yo. Tenía que moverme para poder sustentarlos a ellos en todas las áreas. Y Dios entonces me estaba mostrando una verdad que yo todavía no entendía muy claramente. Yo supliré todas tus necesidades. Y ahora entendemos, conforme a las riquezas de Cristo Jesús en gloria, porque todo le pertenece a Él, el oro, la plata. No, estamos en la tierra y vamos a hacer lo que Dios nos pide que hagamos. A unos Él puede enriquecer más que a otros, siempre y cuando recordemos esto, que lo que Dios está haciendo es porque Él quiere avanzar su llamado, avanzar sus objetivos, avanzar el evangelio. No le fallemos al Señor. Te dé mucho, te dé poco. No cambies nunca el evangelio que has recibido de Cristo Jesús. Sé fiel hasta la muerte. Y seguimos así hacia adelante. Había unos misioneros que acababan de llegar y nos preguntaban a nosotros, ¿cómo lo hicieron ustedes? Y yo, ¿qué le iba a decir a estos misioneros? Personas preparadas, personas que oficialmente están en el país y que les están ayudando como puede el gobierno. Y yo no podía decirle otra cosa, sino que Dios abrió las puertas. Porque no entendían cómo a Verónica le dieron una silla en la escuela. Ella no perdió ni un día de escuela. En la transición llegamos y le dieron un asiento en la escuela, ¿no? Y esos asientos están reservados. Y los misioneros exigen estas cosas ya que van a ir ahí.
y tienen hijos y piden, ¿me puedes dar un asiento para mis hijos? Y el gobierno americano va a hacer todo lo posible, ¿no?, para que esto ocurra. Y el gobierno coreano siempre va a estar apoyando estas cosas porque están trabajando juntos. Pero nosotros no sabíamos estas cosas. O sea, cuando preguntamos, ¿hay un asiento para mi hija? Sí, no hay ningún problema. Comienza la semana que viene. Entonces, ¿cómo podemos explicar estas cosas? No, pero una de las cosas más terribles que nos pudo haber ocurrido, nos ocurrió, amados. Y tengo que decirlo, porque nuestro hijo Emanuel, que le va a poner un nombre tan largo a su hijo, qué bonito, ¿no? Samuel Emanuel Dávila, ¿cómo lo llaman en la escuela? Samuel Emanuel. ¿Sabe que cuando le pusimos el nombre a él, Emanuel, yo le dije, mire, ese es un nombre muy largo, déjalo solo, Emanuel. Pero ¿sabe lo que Emanuel quería decir? Y no lo entendíamos tan bien como lo entendimos después. Emanuel quiere decir Dios con nosotros. Entonces, precisamente en ese tiempo fue que Mary entregó su vida, por decirlo así. Yo entregué mi vida a la causa del Evangelio, al Señor Jesús, ella antes que yo, pero fue justo antes de que Él naciera, y cuando Él nace, el nombre vino como anillo al dedo, Emanuel, Dios con nosotros, hasta el día de hoy. Solo terrible pasó porque estábamos pasando circunstancias, como les dije, no se supone que estuviéramos allí, no teníamos prioridades, le dije a los misioneros, Dios abrió las puertas. Y así vivíamos un día a la vez, en un lugar completamente extraño para nosotros. Y un día escuchamos un ruido fuerte, como que algo pesado se cayó. Y cuando fuimos al cuarto, era Emanuel, había saltado la cuna y cayó con la frente en el cemento. Esos pisos eran tipo cemento fuerte, no es como aquí. Y cuando lo fuimos a levantar, había perdido el conocimiento. Y entre Mary y yo fuimos a la pequeña sala donde estábamos, y cuando lo pusimos en el suelo se nos fue de las manos, volteó los ojos y se fue. En un quinto piso de esos apartamentos pequeños. ¿Qué vamos a hacer? No hay prioridades. ¿A quién vamos a llamar? No hay 911. No hay automóvil, no hay nada, no podemos hacer nada, absolutamente nada. Los minutos, los segundos parecen horas. Ahí está Emanuel tirado en el suelo. No sabemos dónde está, se fue completamente. Y el reloj va pasando. En esos momentos, todas estas cosas vienen de momento, amados, como un río de muchas aguas fuertes. Como esos truenos que oían la voz pero no entendían porque eran truenos, esa era la voz de Dios, el río que trae fuerza. Y de momento nos quedamos mirando Mary y yo, y ya sabíamos lo que teníamos que hacer. No era esto, yo ni conocía esto, pero usted sabe de quién estamos hablando, del nombre que es sobre todo nombre. Y gritamos, no fue simplemente una oración, no, fue un grito de desesperación. Jesús de Nazaret, con tal poder, autoridad y seguridad, que en ese instante abrió los ojos y se puso en pie. Entonces, aquí está. Entendamos estas cosas, que Dios nos estaba enseñando lo trascendental, lo que no podemos entender ni explicar científicamente, porque Dios no puede ser probado, tenemos que aceptarlo por la fe. Pero reconocimos el poder del Espíritu Santo, porque es cierto, hay un bautismo en fuego. Y yo estando en Corea del Sur, Dios me bautizó en sueños, y al otro día por la noche, estando en la iglesia, llamamos un lugar de reunión en la base militar, ahí Él me bautizó con Espíritu Santo y fuego.
Entonces Dios está haciendo todo esto. No me quitó lo de la mano todavía, ni lo del pie, ni el silbido. Pero ¿cuántas veces me regañaron los ministros por eso? Porque yo no podía, el gozo era tan grande, el testimonio tan poderoso. Y Dios dijo, déjalos ahí que les voy a mostrar algo más adelante, no te enojes con ellos. Y yo levantaba la mano, temblaba la pierna, hacía un silbido, y era algo que para mí yo sabía que estaba. ¿Usted se ha enchufado al 120 alguna vez? Y se ha quedado pegado unos segundos nada más. ¿Ah? Así me sentía yo, enchufado a los 120 del aposento alto del cielo. ¿Me está entendiendo? Y ellos no entendían eso, pero Dios arregló eso muy fácil. Había uno de esos ministros que estaba muy enfermo, y tenía unos síntomas terribles, y se notaba algo por aquí, por el cuello. Y en una noche Dios dijo, voy a hacer algo. Y la hermana Mary no sabía, de momento vino sobre ella, con los ojos cerrados, por un pasillo así de pequeño. El Espíritu Santo la tomó y la hizo, no danzando, pero iba saltando más o menos hacia el altar. Y todo el mundo con los ojos abiertos, bien grandes, cerrados. El asunto es que los ministros no encontraban qué hacer. Y Dios la sube al altar y le pone la mano por encima a este ministro y una pelota le bajó por aquí. Y ellos lo vieron todo. Y no había explicación. Entonces, de ahí en adelante, ¿no? Nos sentimos con mayor libertad para predicar, para hablar, para decirles por quién éramos nosotros. No teníamos parte con esto. Es un ministerio aparte de la base de Osan, como se llama todavía, creo. Y lo que ellos vieron, pues no podían refutarlo. Entonces yo les decía que hay un bautismo en fuego y hay que hablar en lenguas y hay que hacer todo eso. Y poco a poco se fueron soltando, ¿no? Y fueron adaptándose, no porque nosotros necesariamente se lo dijimos, nunca le dijimos que tenían que hacerlo, simplemente le dimos nuestro testimonio. Pero cuando Dios metió la mano y comenzó a hacer estos milagros, entonces cambió la cosa. Y de ahí en adelante, el resto fue historia. Nunca dijimos nada más, ni exigimos nada más. Hasta el día que nos regalaron una cabeza del Cristo crucificado, con, ¿cómo le llaman? Corona y todo. Y yo le digo a Mary, ¿qué vamos a hacer con esto? Era una cabezota así, con una coronota y toda la sangre y todo esto. Usted sabe, porque ellos así lo miraban, algunos de ellos, y nos las regalaron. ¿Usted cree que yo y Mary dijimos algo negativo contra de eso? No, la recibimos. Lo dejamos ahí, la pusimos a un lado. Pero seguimos con lo que Dios nos había dado, en el poder del Espíritu Santo. A veces vienen circunstancias que no sabemos cómo dirigirnos a ellas en esos tiempos en que estamos comenzando. Pero pudimos haber reaccionado de varias formas y cerrado algunas puertas. El asunto fue que le dejamos saber claramente más adelante a los que nos regalaron la cabeza lo que esto significaba, y ellos entendieron. Pero no hicimos un escándalo de eso. El asunto es que siempre debemos esperar en Dios y dejarle el resultado al Señor. Deja que Dios obre, porque ya las puertas están abiertas. Entonces, de ahí en adelante, pues, todo siguió conforme a los propósitos de Dios. Les digo algo más, porque cuando llegamos a San Antonio, Texas, la vimos bien difícil. Éramos 5 y había que mudarse pronto y teníamos que dar depósitos y hacer algunos negocios y las cosas estaban difíciles. Y de momento en el correo aparece una nota, correo general, ¿de dónde viene esto? No decía. Indagué de dónde venía esa correspondencia y era de Corea del Sur. Y cuando la abrimos, para sorpresa nuestra, justo lo que necesitábamos, como anillo al dedo otra vez, un cheque firmado por ellos por $1,000. En ese tiempo, en el 82, 83, $1,000 era bastante. Y nos dio para todo lo que necesitábamos. Y nos dijeron ahí, a ustedes, a quienes sentimos pagarle nuestros diezmos,
Usted entiende esto, las personas a veces hacen las cosas, pero es Dios quien ha tocado el corazón de ellos para hacer algo que no es lo normal, porque no teníamos ninguna relación con ellos en este sentido. Es más, eran hasta de otra cultura, si venimos a hablar. Pero sintieron que nosotros de alguna manera, decían ellos, íbamos a ser pastores algún día. Y sintieron pagar sus diezmos. Y todo se quedó ahí. Creo que se guardó el recibo y está en algún lugar en las cajas, en algún recoveco de la mudanza. Por ahí quedó esa copia de ese cheque por $1,000, amados. Pero así fue. En el servicio militar tú no podías exigir más. Hasta el día de hoy. Y puedo decirle tantas cosas que Dios hizo porque las puertas fueron abiertas. Aquí tenemos el caso de María y las hermanas de Lázaro. Y en este caso tenemos también la otra María, María Magdalena, que ustedes han escuchado la historia de ella en particular. Pues este relato en el capítulo 16 de Marcos menciona a María Magdalena, a María la madre de Jacob y Salomé. Pero dice que ellas habían comprado especias aromáticas para ir a ungirle. Y era muy de mañana, el primer día de la semana. Y vinieron al sepulcro, ya salido el sol. Pero decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la puerta del sepulcro? ¿Quién? Es lo muy humano a pensar, porque son puertas muy grandes, las hemos visto en Israel, son unas ruedas que necesitan varios hombres para poder rodarlas y que quede la apertura abierta. Y ellas obviamente estaban pensando en eso, pero ¿cuántos de nosotros pensamos de la misma manera? Porque los problemas nos agobian, porque las circunstancias nos persiguen y no nos damos cuenta que en la mayoría de los casos ya las puertas están abiertas. Que podamos entender que para Dios todo es posible, pero necesita un propósito, necesita un objetivo. ¿Para qué vamos a hacer las cosas? ¿Qué tú quieres hacer para el Señor? Y el Señor siempre te va a preguntar qué tienes en la mano. Eso tenemos que aprender a discernir estos momentos en que sientes el llamado de Dios y le estás pidiendo a Dios, úsame. Y Dios te va a hablar y te va a decir qué tienes en tu mano. Tenemos que discernir entonces nuestra posición, realizar hasta dónde hemos llegado y entonces soñar hasta dónde Dios quizás te pueda llevar. Y comenzamos a movernos en la fe. Pero es difícil caminar por esa línea, porque hay tantas distracciones a la derecha, a la izquierda. Yo a punto estuve de lanzar las cosas por la borda, como se dice, aquí mismo en Nuevo México, en la base de Holloman. Y tuvo que venir un evangelista y decirme, no lo hagas, Carlos, porque yo estaba listo para salirme de la Fuerza Aérea y dejarlo todo, lo iba a perder todo. Quizás me iban a dar una suma que se iba a desvanecer en cuestión de un año o dos, si acaso. Y este hermano estaba con Gigi Ávila aquí cuando él nos visitó. Gigi Ávila predicó desde este mismo púlpito y había más de 200 pastores aquí y la mayoría eran bautistas y algunos católicos, me imagino. Pero él predicó como él predica, siempre dándole la prioridad al Espíritu Santo. Y ocurrieron cosas trascendentales. Y en casa, Pedrito Rosas, como le decían, Pedro Rosas, me dijo, Carlos, no lo hagas, dale resultado al Señor. Y yo dije, está bien, me quedo. Y no seguí con esa agenda de salirme del servicio militar. Y ya no faltaba mucho. Y ya usted ve todo lo que pasó. No sabíamos nada de esto. Dios tenía todo esto, la puerta ya estaba abierta y yo estaba haciendo un problema. Un problema grande para mí porque pensábamos irnos a la Florida, al estado de la Florida. Ese era el destino
final prácticamente. Y de ahí un salto a Puerto Rico cuando tuviéramos que ir. Pero no, Dios tenía otros planes. Y yo no podía ver eso. Y la hermana Mary, pues estábamos todos iguales. Y Dios entonces completó la visión. ¿Por qué vinimos al Alamogordo? ¿Por qué fuimos a la iglesia First Assembly? ¿Por qué fuimos ahí? Y luego el Señor nos abre las puertas con el Distrito Central de las Asambleas de Dios. Y nos da este edificio prácticamente. Aunque no estaba así, estaba muy decaído. Pero no veíamos esas cosas. La puerta ya estaba abierta. Solo teníamos que movernos y hacer cosas un poco raras, porque siempre, si tú estás trabajando con el Espíritu Santo, créeme, vas a estar haciendo cosas raras. No hay explicación. Y te van a decir, ¿de dónde trae esa doctrina? No es que traemos otra doctrina, ya está aquí. Es que no todos la han creído. Y es así de sencillo, no podemos hacer nada más, no vamos a argumentar, no vamos a forzar. Bueno, ¿qué a ti? Le decía el Señor, sígueme tú. ¿Me está entendiendo? ¿Qué a ti? Sígueme tú. ¿Por qué? Porque esto es asunto tuyo. Tú decides si creerle a Dios completamente. Tú decides si ser como María y pensar que la puerta es un imposible cuando ya la puerta está abierta. Tú piensas que la enfermedad, el diagnóstico, ¿no? Tú piensas, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo que qué vas a hacer? Ya tu vida está entregada en el Señor. Entonces ven con el Señor a ver qué otras cosas Dios puede hacer. Dios puede añadirte 15 años. Como le añadió 15 años al rey. ¿No? Porque para Dios todo es posible. El asunto es que tengas algún propósito, algún objetivo, algo que hacer para el Señor, pero no tratemos de traer algo lo nuestro. No, trae lo de Él, aunque va a ser raro, porque Él está en el asunto. No eres tú, es Él. Tienes que traer eso, porque en el momento que comenzamos nosotros a traer lo nuestro, no Él, porque está dentro de ti, te va a dejar saber. Aquí no hay armonía en estos momentos. Decídete qué vas a hacer. ¿Qué tienes en la mano, Moisés? Una vara, úsala. Y entonces hazlo. Así debemos de reconocer estas fiestas, estos recordatorios de estos eventos extraordinarios, trascendentales que ocurrieron hace 2000 años atrás, porque Él es el mismo. Pero lo más importante que te digo es que Él está a las puertas, ahí lo vemos, y es que eso ocurrió así, y algunos hasta han sacado, allá está en la otra, no, el número 3 que tiene aquí en la frente, el cabello, ¿no? Y de ahí han hecho, no sé, una doctrina o algo. No estamos buscando esas cosas. Jesús de Nazaret es el Hijo de Dios, resucitado al tercer día. Estuvo 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Él fue seleccionado el 10 de Aviv, en la primavera, el 14 de Aviv, entre las 2 tardes, Él fue ofrecido y como sacrificio pascual. ¿Está entendiendo? Lo único es que Él tenía que hacerlo un poco antes, porque los otros tenían el control de entre las 2 tardes. Él tuvo que subir, como decía y dijo Isaías 53. Estaba todo profetizado. Lo suben a la cruz, muere, entrega el Espíritu. Es lo que quiero decir. Porque lo entregó, no lo mataron. Lo entregó y murió por ti y por mí. Pero tuvieron que bajarlo de ahí, porque las 2 tardes ya estaban prontas a ocurrir. Y estaban los religiosos con que ellos querían hacer su cena pascual. Otra vez, un estorbo. Aún después de muerto fue un estorbo. Qué ironía, ¿no? Porque Él era el que iba a salvar sus vidas si ellos hubieran creído. Y todo lo que aprendieron de Moisés, todo lo que dice la escritura levítica, todo lo iban a recibir gratuitamente por Él, Jesús de Nazaret. Y les pasó por alto. Pero para nosotros fue la oportunidad de nuestras vidas. Ellos creerán después, nosotros creímos entonces.
Y así se cumple la palabra. Los primeros serán últimos y los últimos primeros. Pero todos somos del Señor y para el Señor. Y todo Jacob será salvo. Y así nosotros, los que hemos esperado, los que estemos en pie, los que hemos guardado su nombre, no hemos negado su nombre, hemos guardado el Evangelio, hemos creído, como tropiezo, como quieran llamarnos, lo que sea, no somos, es por el Espíritu Santo que insistimos en esta locura del Evangelio. Y no vamos a comprometerlo, no vamos a cambiarlo, porque es una locura y así tiene que ser, por el Espíritu de Dios. Entonces, amados, yo sé que si usted solamente oye la parte histórica nada más de nuestras vidas, pero no les presento la actualidad de lo que pasó, se hace más fácil pensar que esto es algo quizás que no es completamente posible. Pero les estoy dando la actualidad de lo que pasó, para que unido eso con la historicidad de lo que estamos leyendo, usted le dé lugar al Espíritu Santo que le demuestre que sí Él lo hizo y que Él lo puede hacer contigo y que lo va a hacer contigo, porque las puertas están abiertas. Entonces, para concluir ya, es necesario recordar esto, que hubo una gran comisión. En el mismo Evangelio se nos da las instrucciones. Más adelante, después del relato de la resurrección, el capítulo 16 de Marcos, en el verso 15, les dijo: id por todo el mundo y predicar este Evangelio a toda criatura, sin acepción de personas. Y el que creyere, estamos entendiendo, no podemos imponer esto. Recuerde siempre, el que creyere. Y el mismo Espíritu te va a dejar saber. Te deja saber, sí, quédate ahí, vuelve otra vez, dilo otra vez, repítelo, escúchale, recíbele, porque hay esperanza con estos que piensan así. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Sobre todo lo que estamos viendo hoy en la sociedad, no podemos salvar a la sociedad, amados. Ellos están escogiendo, es su elección, lo que ellos quieren hacer. Nosotros tenemos que hacer nuestra parte y hablar y predicar y enseñar este Evangelio a toda criatura y el que creyere. Porque solamente el Espíritu de Dios puede traer esa convicción en el corazón del hombre. Las cosas no van a mejorar, las cosas se van a ir empeorando, ¿no? Separación de Dios, separación de los creyentes evangélicos, de la iglesia, separación con una sociedad que quiere vivir a su manera, que no quiere darle lugar a los propósitos de Dios, porque no han creído en Dios y han preferido honrar la creación antes que al Creador. Y de ahí ha salido todo lo que ha salido en el paganismo de la humanidad, porque prefirieron honrar la creación antes que el Creador. Y Dios nos está recordando: las puertas están abiertas. ¿Qué vas a hacer? No dejes que los problemas te agobien a punto de que dejes pasar las oportunidades que Dios te está dando y lo que Dios quiere hacer con tu vida. Esto les he contado en pocas palabras, una historia muy largo, pero la mayoría de ustedes que se acuerdan saben que esto ocurrió así y que no tenía sentido. Las cosas que Dios nos impulsaba a hacer por el Espíritu Santo. Dios no ha cambiado, Dios es el mismo. No te sorprendas que Dios te despierte en la medianoche porque quiera mostrarte algo. No te sorprendas que sus ríos de agua viva inunden tu cuerpo físico, ¿no? Y te sientas que estás fuera de lo terrenal.
porque Dios está tratando contigo. El Dios que le servimos es de arriba, no es de esta tierra. ¿Estamos entendiendo? Nosotros estamos en esta tierra, pero somos de arriba, no somos de esta tierra. So, extiende tu mano por la fe y abre la puerta que ya está abierta en el reino de Dios, invisible. Es necesario que sea invisible para que sea por la fe. Y esto es increíble. No hay manera de comprar esto. No le puedes poner precio. No lo puedes parar. Su palabra no puede estar presa. Donde quiera que tú vayas, Dios siempre saldrá victorioso y vencedor. So, sé un instrumento útil en las manos de Dios. So, quizás valga la pregunta en esta hora al concluir: ¿qué quieres pedirle a Jesús en esta mañana? ¿No? Aprovecha que este tema ha surgido de esta manera, no lo había planificado así, pero les invito a ponerse de pie y les dejo con esta pregunta: ¿qué quieres pedirle a Jesús en esta mañana? Y con esto quizás pueda ser una invitación, si tú quieres acercarte al altar de misericordia. Y déjeme decirle que ya esto no es así. Cuando lo veamos, no, su cuerpo fue transfigurado completamente. Es otro milagro porque retuvo las marcas. Usted explíqueme eso. Cuerpo glorificado, pero sus marcas están ahí todavía. ¿Qué quieres pedirle a Jesús? Ven, acércate al altar. No me lo tienes que decir a mí. Ahí, dile al Señor lo que tú quieres. A partir de ahora, darle gracias. Señor, gracias porque las puertas están abiertas.